espero que me estén escuchando mejor. Vamos a intentar hacer un repasito de lo que hemos visto hasta ahora en algoritmos de estructura de datos. Espero que se escuche mejor ahora porque el audio anterior estaba grabado con micrófono externo y la calidad es muy mala. Bueno, vamos a ver. Habíamos empezado a introducir lo que era el algoritmo. El algoritmo habíamos visto que es una especie de receta, una receta, una serie de instrucciones para lograr este, un objetivo específico. Por ejemplo, ustedes tienen un problema que solucionar, ¿sí? Tienen el mundo de los problemas, ¿sí? El mundo de un problema a solucionar, ok. Puede ser un problema o puede ser a una aplicación que tengan que desarrollar, que también no deja de ser o de presentar situaciones problemáticas. Bueno, ese gran universo que es el problema, ¿sí? O el objetivo a desarrollar, a lograr, este, a uno se le empiezan a generar ideas, ¿ok? Ideas de cómo resolver el problema. Ideas que pueden pasar por ideas de tipo matemáticas, utilizar otro software específico, un software específico según la aplicación que tenemos que desarrollar. Este, esas ideas, ¿cómo las represento yo? Justamente, ¿cómo las represento? Las represento inicialmente como un algoritmo, porque el algoritmo vendría a ser como la estrategia para poder desarrollar y llegar al objetivo que es resolver mi problema. ¿Sí? Entonces, con todas esas ideas se genera un algoritmo. Algoritmo. ¿Ok? Como le dije, ese algoritmo es un conjunto de pasos, instrucciones que tendríamos que hacer para solucionarlo. Por ejemplo, el problema podría ser, no sé hacer una torta, no sé hacer un lemon pie, no sé preparar un café, no sé hacer una sopa. No sé cómo sacar la cuenta de saldo de una caja de ahorro o una cuenta corriente. No sé cómo imputarle el interés, por ejemplo, a un plazo fijo cuando en vez de 30 días son 20 días o 65 días o lo que sea. Bueno, el universo de problemas puede ser cualquiera. No sé cómo, por ejemplo, crear una aplicación de escritorio y generar distintos botones con una interfaz de usuario para que el usuario pueda ingresar los datos y ahí poder arrojar una solución de acuerdo a los datos que él presenta. El problema puede ser cualquiera, ¿ok? Entonces ese algoritmo son pasos, ¿sí? Son pasos para resolver el problema, ¿sí? Ok. Ahora, la idea de ese algoritmo es poder implementarlo en un medio informático, en un medio que pueda procesar datos, como por ejemplo la computadora, que la vamos a poner acá. Acá va a estar la computadora, ¿sí? Acá puede tener una computadora, o mejor dicho, vamos a poner un sistema de procesamiento de datos. ¿Sí? Este sistema de procesamiento de datos yo puedo tener una tablet, ¿sí? Ahora sí, puedo poner un celular, puedo tener una computadora, puede ser lo que fuere. Perdón. Entonces, ¿cómo llego de estos pasos algoritmo? ¿Cómo llego acá al sistema de procesamiento? Bueno, los algoritmos hay dos formas de representarlos. Hay dos formas de esa idea ponerla un poquito por escrito. Eh, Hay una manera que es media informal y una manera que es media formal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto? El algoritmo puedo especificarlo con pseudocódigo, ¿sí? Que no es ningún lenguaje estructurado, no hay una regla semántica o sintáctica que hay que seguir, solo es una combinación, ¿sí? Combina lo que es palabras, ¿sí? Palabras de uso cotidiano, perdón, palabras de uso cotidiano más simbología, ¿sí?
Esto puede ser, por ejemplo, es ingresar dato A. Esto puede ser dentro de lo que es las palabras. Y si yo le agrego, por ejemplo, simbología, decir, este, podría decir, el dato, ¿sí? Asignarle al dato un valor n. Eso es simbología. O podría mezclar las dos, mezclar las dos y poner, por ejemplo, ingresar n en un paso y después en el otro paso podría decir asignar al dato el valor n. ¿Sí? Son distintas formas de especificar básicas. Después tenemos los condicionales que lo vamos a ver que es mucho mejor con diagrama de flujo. La otra forma de especificar es con diagrama o flujogramas. A mí me gusta más esta palabra, flujogramas. El flujograma es una forma gráfica de especificar algoritmos. Es una forma gráfica. ¿Sí? Es una forma gráfica. Disculpen la ortografía. Es una forma gráfica de especificar algoritmos. Combina un poco de simbología, ¿sí? Combina simbología y combina también lo que son bloques normalizados, que eso ahora lo vamos a ver. Bloques normalizados. ¿Sí? Por ejemplo, un bloque normalizado sería así, son estos bloquecitos que hay de este tipo. Bueno, una vez que yo tengo este algoritmo, un flujograma, que para los que se inician es una buena herramienta, después ya el que está acostumbrado a programar ya programa directamente sin usar este tipo de herramientas. Puede pensar alguna idea en un papel con alguna de estas técnicas, pero generalmente va programando sin el pseudocódigo y flujograma. Pero para ustedes que recién empiezan, es lo ideal, es lo más conveniente. Ahora, todo este algoritmo después yo lo voy a tener que escribir de una manera más estándar, que es un lenguaje. Un lenguaje de programación. ¿Ok? Toda esa idea, después yo voy a tener que caer, de acuerdo a la aplicación que yo quiera realizar, en un lenguaje propiamente dicho para esa aplicación. Por ejemplo, lenguajes tienen muchos, tienen el C, el lenguaje C++, que es orientado a objetos, el Java también es orientado a objetos, tienen el lenguaje HTML para hacer páginas estáticas de Internet, tienen PHP que en combinación con el HTML hacen páginas dinámicas, tienen el Pascal que se utiliza en mucho el lenguaje de programación universitario, tienen el Lisp, tienen el COBOL, ¿sí? Tienen un montón de, de programas. Con esos programas, ahí sí, es importante que el programa, a ver si lo giro un poquito más, el programa sí les va a imponer a ustedes, les va a imponer ¿qué? ¿Qué les va a imponer? Le va a imponer una sintaxis, o sea, una forma de escribir correcta y una semántica, ¿ok? Esto, ¿sí? Ya es un lenguaje que es pseudocódigo, por eso es pseudo, no es ni un código estándar, ni tampoco es hablar arbitrariamente, es la idea que quiero representar. Acá no hay una imposición, lo puedo escribir porque es una idea, no hay una imposición para hacer un sintáctico semántico. Aquí sí, aquí ya van a importar si uso mayúsculas, si uso minúsculas, si uso punto y comas, si uso dos puntos, si uso comillas, cómo declaro las variables y demás. Ya impone conocer el lenguaje. ¿Sí? Una vez que yo escribo el lenguaje, ¿sí? Acá estamos en lo que se llama código. Esto sí ya es código fuente. Esto es código fuente.
código fuente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llego de acá a acá? ¿Sí? Si ustedes me permiten, voy a borrar un poquito esto. Voy a borrar un poquito esto y voy a poner más acá. Voy a poner sistema de procesamiento de datos. ¿Cómo llego de aquí hasta aquí? ¿Qué hay acá? Bueno, acá lo que hay es un compilador. Compilador y traductor, que no es lo mismo. No es lo mismo compilador que traductor. ¿Está? ¿Por qué? Porque el sistema de procesamiento de datos es un sistema electrónico. Es un sistema electrónico y por lo tanto entiende de lenguaje binario, unos y ceros. ¿Sí? Ok, y esto es un lenguaje que está muy lejos de ser un lenguaje que manejemos el común de la gente. ¿Sí? Entonces, normalmente el ingeniero electrónico conoce ese lenguaje, pero hacer esos lenguajes no le permitiría a otras personas que no saben de electrónica poder hacer también un programa y que lo ejecute en la misma plataforma que lo ejecuta el ingeniero electrónico. ¿Sí? Entonces, por eso están estos lenguajes que ofician de nexo entre la idea que quiero desarrollar y dónde lo quiero procesar. ¿Ok? El lenguaje, este sistema entiende de lenguaje electrónico, ceros y unos, 1, 0, 0 y 1. O sea, todas las órdenes, ejecuciones y que lo que escriben acá en el código fuente, en el lenguaje, se va a traducir en una cadena de unos y ceros que va a ser solo entendible por la computadora. ¿Ok? Se llaman lenguajes de alto nivel. ¿Por qué? Porque está más cerca de las personas, de los seres humanos, y más lejos de la computadora. Este es un lenguaje de bajo nivel. ¿Qué quiere decir? Bajo nivel que estoy más cerca de la computadora que del lenguaje humano. Entonces, el compilador o traductor, ahora vamos a ver la diferencia, se va a encargar de tomar todo ese código fuente, ¿sí? Y traducirlo, no es la palabra correcta, pero para ahora que me entienden, traducirlo en un lenguaje de bajo nivel electrónico. Este compilador no es universal, sino que va a depender del tipo de aplicación que van a realizar. ¿Sí? Hay compiladores, y según la plataforma donde se va a instalar, por ejemplo, este programa que ustedes hicieron acá, se puede compilar para ejecutarse bajo sistema operativo Windows, por ejemplo. Pero el compilador que se utiliza para Linux es diferente. Es el mismo lenguaje, pero va a pasar por un compilador diferente para hacerlo bajo la versión de Linux o la versión de Mac. ¿Sí? O, por ejemplo, un microcontrolador electrónico que tiene no es un sistema operativo, se llama firmware. El firmware es un pequeño sistema operativo que tienen los sistemas embebidos, como son los microcontroladores, y ustedes tienen que con ese lenguaje pasarlo por un compilador para que se pueda ejecutar en un chip. ¿Sí? Por ejemplo, hay una aplicación para un electrodoméstico. Ustedes vieron que ahora las cafeteras, las lavarropas, las heladeras son muy inteligentes. Podemos conectarnos vía Bluetooth a esas heladeras, podemos pedir el café utilizando el celular, nos tira estadísticas de cuántos café hice, bueno, un montón de aplicaciones, o lavar la ropa que tiene un display y tiene botoncitos y tiene programas ya construidos. Eso no hay una computadora ahí. Hay un chip electrónico que es una micro, podemos decirle computadora, que tiene un pequeño lenguaje operativo que es un firmware, entonces hay que el lenguaje compilarlo, pasarlo por un compilador especial para que grabarlo en ese chip y se ejecute ese programa. ¿Ok? Bueno, el compilador lo que hace es tomar todo el código fuente y optimizar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo supongamos que acá hay un inglés en el lenguaje de alto nivel y acá hay un español. Entonces, vieron que la gente que hace traducciones en vivo
no traduce en literal, porque estaríamos en condiciones de un traductor y no un compilador. Por ejemplo, en inglés, la persona en inglés arma toda una frase, que por ejemplo podríamos decir, a ver, mi inglés no es bueno. I'm going to connect this system with the computer. Voy a comunicar este sistema con la computadora. Esa sería la traducción literal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los lenguajes Java? Son lenguajes que se llama intérprete. ¿Sí? Traducen literal cada línea de código a su código electrónico equivalente en la plataforma que se va a ejecutar. Ahora el compilador toma la idea y, por ejemplo, la persona que dice que tiene que traducir el mensaje en inglés que yo dije, dice, el señor va a comunicarse con la computadora. O sea, hace una frase más reducida que dice lo mismo, especifica lo mismo, pero utiliza menos palabras. O sea que el compilador optimiza el lenguaje de código fuente al pasarlo al código objeto. ¿Ok? Bueno, eso es básicamente todo lo que hemos venido trabajando ahora en las actividades, que es eh, algoritmos, pseudocódigos, y ahora vamos a pasar un poquito a lo que son los flujogramas. ¿Sí? Les dejo un poquito la imagen para que la puedan retener y sacar algún apunte si ustedes quieren. Ahora voy a borrar. Muy bien. Vamos a ver lo que es un poquito los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo expliqué que utiliza simbología, pero también utiliza unos bloques normalizados. ¿Sí? ¿Qué son, por ejemplo? Tipo elipse, este bloquecito implica que es el inicio o el fin del algoritmo. ¿Está? O sea, con ese simbolito que es una elipse, yo indico dónde empieza mi algoritmo y dónde termina. ¿Ok? Con un romboide, acá especifico input, o sea, el input, la entrada de datos. Entrada de datos. ¿Ok? Todo lo que sea entrar datos a mi algoritmo para que sea procesado, lleva ese símbolo. El rectángulo sin líneas inclinadas es una acción a realizar con esos datos que yo ingresé. Acción o proceso. ¿Sí? Muy bien. El rombo expresa una condición, que es lo que ya no hemos visto hasta ahora en pseudocódigos, y esto nuevo expresa un condicional. ¿Sí? Este es el condicional. 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 ¿Qué es esto? Esto permite que el flujo del programa, que en este momento viene, por ejemplo, así, en este sentido, pueda bifurcarse, dividirse en más caminos alternativos. O sea, expresa una alternativa. Por ejemplo, la temperatura es mayor que 40 grados, sí. Entonces el flujo irá por este lado. No, irá por este lado. ¿Se entiende? Es un condicional. ¿El número que ingrese es mayor que 0? Sí. Y si no, no. La condición que ustedes fueren, que ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Y después tenemos la entrada, el inicio, la entrada de datos, el proceso de datos, la condición, el condicional, y tenemos la salida de datos. Voy a poner en negro. La salida de datos. O sea, la salida de información que se especifica una cosa aquí que es salida de datos. ¿Ok?
Y después tenemos varias flechitas que son conectores. Conectores del diagrama de flujo, que ya lo vamos a ver, que son los conectores. Y se usan redondelitos también. Ya vamos a ver cómo se utilizan. Bueno, ahí están los conectores. Muy bien. Estos básicamente los bloques normalizados que se utilizan para hacer un diagrama de flujo. Y vamos a hacer algún ejemplo simple. Vamos a hacer un ejemplo simple. ¿Está? Lo dejo para que lo copien. Un cachito. Vamos a hacer un ejemplo simple. Bueno. Vamos a definir nuestro problema. Vamos a definir nuestro problema, que lo tengo acá. A ver si me gusta este ejemplo. Dice, bien, calcular, por ejemplo, calcular la superficie de un cuadrado. Muy fácil, muy tonto. ¿Sí? Un cuadrado. Entonces, acá lo que tenemos que identificar siempre en un problema es quién va a ser mi entrada y quién va a ser mi salida. ¿Sí? Entonces, calcular la superficie de un cuadrado. Entonces, mi entrada, ¿quién va a ser? Mi entrada de datos. Obviamente, para calcular la superficie, ¿sí? Yo voy a tener que saber cuánto mide el cuadrado. O sea, si el cuadrado es así, ¿ok? Voy a tener que saber cuánto mide esto. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Que es lo mismo, porque es un cuadrado. ¿Sí? Es la misma. Bien, aunque me salió un rectangulito. Ahora, ese dato de entrada es una variable. ¿Ok? Porque yo puedo tener un cuadradito chiquito, un cuadradito más grande, un cuadrado más grande. O sea que esto es una variable. ¿Por qué? Porque en mi programa puede ser un valor que se modifique y justamente se modifica porque tengo cuadrados de distinta medida. Entonces, esto lo voy a llamar lado, variable lado. Muy bien. Entonces, mi entrada va a ser el lado. ¿Necesito alguna entrada más para calcular la superficie? No. ¿Y mi salida cuál va a ser? Mi salida, ¿cuál va a ser? La superficie. Entonces, lado es mi variable y vamos a llamar superficie S. Ya le doy nombre y no la palabra. Es más, acá podría poner L. Entonces, ¿cómo sería mi algoritmo? Voy a tener un inicio, acá tengo el conector. Después que inicio yo voy a tener que ingresar el valor de lado, o sea que voy a usar esto, este simbolito, que era así, que era el de input, y le voy a ingresar la variable lado. O sea, ¿qué implica acá? Que tu programa, tu algoritmo ya sabe quién es lado y cuánto vale. ¿Sí? Porque ya lo tiene. Si lado es 20, ya es 20. Y no cometan el mismo error de ingresar un dato como la salida. La salida es una entrada, la salida es no es una entrada. Entonces yo no puedo poner acá ingresar el S, porque ese es el resultado del proceso, no es una variable de entrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lado. Una vez que tengo el lado, tengo que hacer el cálculo. Y el cálculo es una acción, o sea, yo pondría el rectangulito sin líneas inclinadas y pondría la variable S, que va a ser mi variable de salida, la superficie, que es igual al lado por lado. Acá ya estoy haciendo una cuenta matemática que es multiplicando a la variable por sí misma, ¿sí? Y asignándose el resultado a la variable S. No es lo mismo computacionalmente hacer esto, lado por lado igual S. Esto no.
No. Siempre va del lado izquierdo la asignación. Esto es asignar. ¿Asignar a quién? Asignar a la variable S el resultado de lado por lado. ¿Está? Yo no puedo asignarle a lado por lado el valor de S. ¿Ven que no tiene sentido? Siempre se hace así. ¿Ok? Bueno, una vez que ya procesé, lo único que tengo es que mandar la información de salida. O sea que es sacar por información de salida, ¿quién? La variable S. Acá podría haber, por ejemplo, una pantalla, ¿sí?, que te indique, o un display, que te indique el resultado. ¿Sí? O podríamos poner que diga la superficie igual a S. Porque te va a aparecer literalmente en la pantalla la superficie igual a, si S valía 20, acá pondrá 20. La superficie igual a 20. ¿Ok? Y después terminó. Fin. ¿Ok? Este es un diagrama de flujo sencillo. Ok, bueno, vamos a hacer otro que tenga algún condicional. Lo dejo un cachito, si lo pueden copiar. Y ahí está. Vamos a hacer otro problema. ¿Sí? A ver alguno que tenga algún condicional. Bueno, a ver. Vamos a ver, el problema es, dado tres números, determinar el mayor. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, otra vez, nuevamente, yo voy a tener que tres números y tengo que el resultado de algoritmo me tiene que dar mayor. Por ejemplo, yo ingreso el 1, el 8 y el 20, mi algoritmo me tiene que decir que es el 20. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es mi entrada entonces? Mi entrada va a ser el dato, el número n1, el número n2 y el número n3. ¿Sí? Porque son tres. ¿Son variables? Sí, porque pueden ser cualquiera, son variables. Y mi salida va a ser mayor. Una variable que va a ser mayor, que puede ser alguno de estos tres o ninguno. A ver si hay posibilidad. ¿Qué pasa si los tres son iguales? Acá vamos a ponerle mayor, el mayor o iguales. ¿Por qué? Porque estrictamente, si yo ingreso el 3 y el 3, ninguno es mayor. Podemos decir que ninguno es mayor o que todos son mayores. ¿Está? Es un problema de semántica. Entonces, si el algoritmo quiere detectar quién es el mayor, incluidos si son iguales, está bien, el 3 es el mayor o iguales entre ellos. Ahora, si quiere exclusivamente el mayor, el algoritmo te tiene que poder decir no hay ninguno porque son todos iguales. ¿Sí? Son dos variaciones que hay que es de acuerdo a cómo se interpreta el problema. ¿Ok? Bueno, entonces, sabido eso, lo voy a poner más chiquito. Acá entonces tengo la entrada es N1, N2, N3 y la salida mayor. Una variable M que la voy a llamar mayor. ¿Ok? Bueno, entonces, mi algoritmo ¿cómo arranca? Arranca con un inicio. Arranca con un inicio. Muy bien. Sigue. Vamos ahora a ingresar los tres valores. ¿Sí? Vamos a ingresar el valor de N1, N2 y N3.
El algoritmo ahora ya tiene quiénes son los tres. Entonces, ¿ustedes cómo harían? Obviamente, en su cabeza yo les digo 3, 8 y 15 y saben que es el 15. O menos 1, menos 2 y 8 saben que es el 8. Internamente, su cabeza ya está ejecutando un algoritmo porque evidentemente ya han aprendido matemática y ya su cabeza, su cerebro, aunque no querramos pensarlo de esta manera, pero ejecuta algoritmos sin darnos cuenta. ¿Sí? Estamos llenos de algoritmos y procesamiento de datos y elaboramos una respuesta casi sin pensar. Parece que no pensamos, pero lo estamos haciendo, pero muy rápido. ¿Sí? ¿Por qué quiero que esto lo ejecute una computadora? Esto en general de la programación. Porque la computadora puede pensar, entre comillas, no es pensar, no es inteligencia artificial, puede ejecutar millones y millones de instrucciones por segundo. Con lo cual puede superar al hombre en cómputo muy fácilmente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acuérdense que el dueño de la idea de lo que ejecuta la computadora son ustedes, no es la computadora. Si un programa funciona mal, no es porque está mal la computadora, sino porque está mal el algoritmo diseñado. ¿Sí? ¿Vieron cuando salen los sistemas operativos nuevos y que te aparece en la computadora actualización, parche, 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 actualización? Eso es porque los que crean el programa, que es el sistema operativo, empieza a tener fallas y hay que corregirlo. Pero no es porque el sistema operativo sea malo o la computadora se equivoque, sino que el que se equivoca o no tuvo en cuenta determinadas circunstancias es el ser humano. Que por ahora no hay elementos, se está trabajando mucho en inteligencia artificial, pero todavía no hay un ser, digamos, con una inteligencia capaz de aprender, razonar y superarnos. ¿Ok? Creo que nunca lo va a haber, pero se está trabajando mucho en inteligencia artificial. Los chatbots, por ejemplo, son una muestra de inteligencia artificial. Ustedes están, por ejemplo, en un comercio hablando por internet con alguien, le hacen una consulta y te deriva al gestor de ventas y demás. Eso no es una persona física, sino que es un chatbot, que es un software capaz de procesar palabras, comprender la semántica y elaborar una respuesta. Muy bien. Una vez que tenemos los tres, uno lo que podría preguntar es un condicional. Si n1 es mayor o igual que n2 y mayor o igual que n3, ¿sí? Si el número 1 que ingresaste es mayor o igual que el n2 y mayor o igual que el n3, es candidato, ¿sí? Es candidato que n1 sea mayor. Porque si yo elijo, por ejemplo, vamos a hacer una tablita acá, n1, n2, n3. Si yo elijo el 1, el 2 y el menos 2. El 1 es mayor que, vamos a ponerlo así, 3. Y vamos a poner 3. ¿El 3 es mayor o igual que el 3? Sí, porque tiene el igualcito. Este simbolito así es mayor o igual. Si yo pongo, por ejemplo, así, quiere decir que es mayor solo. ¿Está? Entonces, así estoy preguntando si es mayor o igual. Si estoy preguntando así, ¿qué es mayor? De lo mismo tengo menor, tengo lo que es menor y menor o igual. ¿Sí? Entonces estoy diciendo, N1 es mayor o igual que N2, sí, porque 3 igual a 3. Y a su vez, ¿es mayor o igual a N3? Sí, porque es 3 con menos 2 es mayor. Perfecto. Entonces salimos por, supongamos, la línea de sí. Si salgo por la línea de sí, ya está. El mayor, imprimo de salida, el mayor es N1. Y acá voy a poner el globito de fin. Y esto va a ir acá. Terminé. Ven que el programa se bifurcó,
salió por sí, terminó en N1. ¿Está? Bueno, ahora el problema es si sale por... pueden poner el no acá o poner el no acá. Vamos a salir, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Vamos a salir por no, acá. Bueno, entonces evidentemente si N1 no se cumple esto, N1 no va a ser el mayor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. 3, 2 y 5. N1 mayor o igual que N2, sí. N1 mayor y también es mayor o igual que N3, no. Entonces sale por acá. Entonces, evidentemente el no, ¿qué está? Descartando N1. O sea, N1 ya no es el mayor. El mayor puede ser N2 o N3. Entonces vamos a preguntar si N2 es mayor o igual que 3, que N3, con un condicional. Lo que puede salir por sí o lo que puede salir por no. ¿Ok? Entonces, si N1 no es el mayor y a su vez N2 es mayor que N3, evidentemente, ¿quién es el mayor? A ver, no las puedo escuchar acá. El mayor es N2 y terminó, imprime y terminó. Acá como une varias flechitas podemos usar un conector redondo. Esta viene por acá y esta sale por acá. Y si evidentemente N1 no es y N2 tampoco porque no es mayor que N3, evidentemente el mayor es N3. Entonces se imprimiría el N3 y iría acá y terminaría el problema. Bueno, y ahí tienen un caso de diagrama de flujo con condicionales. Ahora, ustedes me estarán preguntando, profe, si tiene 100 números para comparar, ¿cómo hace? Si tengo 100 números, hay otras técnicas, porque si no el diagrama de flujo te lleva a una resma de hojas. Entonces, hay otras técnicas de cómo ingresar datos y crear variables que son vectores y matrices. Pero eso por ahora lo vamos a dejar. Mi idea fundamental era explicarles lo que son los diagramas de flujo y después mandarles alguna actividad que ya vamos a ver cuál elegimos para, para implementar esto. Otros símbolos importantes que ustedes pueden usar para comparar, esto lo voy a borrar, lo voy a dejar un poquito. Otros símbolos importantes, así como ustedes tenían estos, puedo utilizar símbolos como son, por ejemplo, el mayor o igual, el menor o igual, el igual. Ojo con el igual, tengo este igual y este igual, ¿sí? Dos veces igual. Este signo igual se usa para asignar. Por ejemplo, yo digo, asignarle a la variable A el valor de 5. Asignar a A el valor de 5. Cuando hago A igual 5, lo que estoy preguntando acá es si A es igual a 5, es una pregunta. No estoy asignando. El doble igual es una pregunta. Es una condicional. Entonces, ustedes podrían poner dentro de un condicional si A igual a 5. ¿Sí? Eso sería un condicional. Están preguntando si A igual a 5, lo que puede salir por sí o puede salir por no. ¿Ok? Esa es la diferencia. Un símbolo igual asigna, dos símbolos iguales pregunta. ¿Ok? Que eso es muy común en muchos lenguajes de computación. ¿Qué más tengo? Otros símbolos importantes, como para decirles. El signo de multiplicación es para multiplicar, es el asterisco, ¿sí? Después tienen el de suma, ya saben, el común, el de suma, el de resta y el de división.
división. Sí, entonces ustedes pueden ejecutar en una acción dentro de un algoritmo que es de proceso, pueden decir, asignarle al valor de A el valor de que tiene B dividido 5. Esto es asignar al valor A el valor que tiene B dividido 5. O pueden poner asignar, qué sé yo, a la variable M, asignarle, porque eso es símbolo igual, por ejemplo, el valor que tiene X multiplicado por 8. O también podrían poner M, asignarle a M. Estoy poniendo A y B, pueden ser cualquier variable, ¿no? Asignarle a M el valor de X dividido Y, otra variable, ¿sí? O pueden hacerlo literal. Pueden decir que M, por ejemplo, asignarle al valor de M el valor de 10 sobre 8. Esto se llama literal. Cuando no hay variables se llama valores literales. Y esto es con variables. ¿Está? Y así pueden hacer distintas operaciones matemáticas utilizando toda esta simbología y demás. Acuérdense que las preguntas siempre son con doble igual, sobre todo con parámetros matemáticos, ¿sí? Y con símbolo y con un doble igual pregunta y con uno asigna. Y acuérdense que la asignación siempre es la variable a la izquierda y lo que voy a asignar a la derecha. Bueno, hasta ahí este video.